¿Y si te dijera que dentro de ti existe un poder de sanación tan profundo que podría transformar tu mente, tu cuerpo y hasta las heridas más antiguas de tu alma? Un poder que siempre ha estado contigo, pero que nadie te enseñó a despertar. Durante siglos, los monjes budistas guardaron este conocimiento en silencio. Lo practicaban en templos escondidos entre montañas, lejos del ruido del mundo. No eran fórmulas mágicas, eran reglas de vida. Reglas tan simples que la mayoría de las personas las ignora, pero cuando se comprenden y se viven con conciencia, algo extraordinario ocurre. Tu mente se calma, tu energía cambia y tu cuerpo recuerda cómo sanar desde adentro. Hoy vas a descubrir 10 reglas budistas que despiertan tu poder de sanación interior. Y la última, la 10ª regla, es considerada por muchos maestros como el secreto más profundo de toda la sanación espiritual. Si sientes que tu alma está lista para despertar ese poder, escribe en los comentarios: mi sanación comienza dentro de mí. Y si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, puedes sostener la energía de este espacio enviando un super chat, no como una obligación, sino como un intercambio consciente para mantener viva esta enseñanza. Respira profundo y comencemos. Hace más de 2500 años, en los valles más silenciosos del norte de la India y en las laderas nevadas del Himalaya, existían comunidades de monjes que habían decidido hacer algo radical. Habían decidido dejar de mirar hacia afuera, no porque el mundo no les importara, sino porque habían comprendido algo que la mayoría de los seres humanos tarda toda una vida en intuir, que la raíz de todo sufrimiento y también de toda sanación no está en las circunstancias externas, está en la relación que la mente establece con lo que vive. Estos monjes no eran personas que huían de la realidad, eran, en muchos sentidos, los observadores más rigurosos de la realidad que hayan existido. Pasaban horas, días, años enteros estudiando los movimientos internos de la mente humana con una precisión que hoy, siglos después, la neurociencia está apenas comenzando a confirmar con instrumentos. Y lo que encontraron fue sorprendente. Encontraron que el cuerpo humano no es una máquina frágil destinada a desgastarse. Es un sistema vivo de una inteligencia extraordinaria, capaz de reconocer desequilibrios antes de que se conviertan en enfermedad, capaz de regenerar tejidos, reequilibrar hormonas, restaurar ciclos que el estrés había interrumpido. A esta capacidad la llamaban la medicina interior, no como metáfora, como una descripción literal de algo que ocurre constantemente en el interior del organismo cuando las condiciones internas lo permiten. Pero aquí estaba el nudo central de su descubrimiento. Esas condiciones internas no dependen del azar, dependen del estado de la mente. Cuando la mente vive en un estado crónico de alarma, de anticipación, de resistencia a lo que es, el cuerpo recibe señales constantes de emergencia. Y un cuerpo en emergencia no sana, sobrevive, consume sus reservas para mantenerse en pie, pero no tiene los recursos disponibles para regenerarse. Los monjes descubrieron que la diferencia entre un cuerpo que sana y un cuerpo que se agota no está en la genética, ni en los remedios, ni siquiera en la dieta, aunque todo eso importa. Está en algo más fundamental, en el tono del sistema nervioso. En si la mente le está enviando al cuerpo señales de peligro o señales de seguridad. Y ahí apareció la primera regla, la más antigua, la más simple, la que está disponible para cualquier ser humano, en cualquier momento del día, sin importar dónde esté ni qué esté viviendo. La respiración consciente, no la respiración como algo que simplemente ocurre, sino la respiración como un acto deliberado de retorno al cuerpo. Los monjes sabían algo que la fisiología moderna ha confirmado. La respiración es el único proceso del sistema nervioso autónomo que también puede ser controlado de forma voluntaria. Es el único lugar donde la mente consciente y el cuerpo automático se tocan. Es el puente. Cuando respiras sin atención, tu mente viaja al pasado que duele, al futuro que asusta,
a los problemas que parecen no tener solución. Y mientras viaja, el cuerpo permanece en alerta. Pero cuando respiras con presencia, algo cambia en milisegundos. El nervio vago, que recorre el cuerpo desde el cerebro hasta el abdomen, recibe una señal diferente. El sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del descanso y la recuperación, comienza a activarse. El corazón regula su ritmo. La presión arterial desciende levemente. Las glándulas suprarrenales reducen la producción de cortisol. Todo eso ocurre con un solo cambio: traer la atención a la respiración. Los monjes practicaban una técnica que llamaban anapanasati, que significa literalmente atención plena a la respiración, y no la practicaban solo en meditación formal. La practicaban mientras caminaban, mientras comían, mientras realizaban cualquier tarea cotidiana. La idea no era modificar la respiración, era simplemente observarla, sentir el aire entrar, sentir el cuerpo expandirse, sentir el aire salir, sentir el cuerpo soltarse. Ese ciclo de atención, repetido una y otra vez a lo largo del día, crea algo que los maestros describían como suelo fértil, un estado interno desde el cual la medicina interior puede hacer su trabajo sin interferencia. Pero hay algo más que los monjes observaron, algo que raramente se menciona cuando se habla de respiración consciente. Observaron que la respiración no solo afecta al cuerpo, afecta también a la naturaleza de los pensamientos que surgen. Una mente que respira rápido y superficialmente genera pensamientos dispersos, acelerados, reactivos. Una mente que respira lento y profundo genera pensamientos más claros, más espaciosos, menos urgentes. Es como si la calidad del aire que fluye por el cuerpo determinara la calidad del pensamiento que fluye por la mente. Y cuando el pensamiento se vuelve más claro, las decisiones mejoran. Las emociones se procesan con más facilidad. El cuerpo deja de recibir la señal de emergencia constante, y la medicina interior puede comenzar a operar. Esto no es filosofía, es biología. Es la base sobre la que todas las demás reglas que vamos a explorar hoy se construyen. Si sientes que esta enseñanza llega en el momento correcto para ti, escribe en los comentarios: "Estoy listo para despertar". Y si esta sabiduría resuena profundamente en tu interior, puedes sostener la energía de este espacio con un super chat, como un gesto consciente para que este conocimiento siga llegando a más almas. Existe un fenómeno que los maestros budistas estudiaron durante siglos con una claridad notable, y que hoy la psicología y la neurociencia confirman con datos. La mente humana tiene una tendencia natural al desplazamiento temporal. Es decir, la mente prefiere estar en cualquier lugar menos en el presente. En estudios recientes de neurociencia, se ha descubierto que los seres humanos pasamos casi la mitad de nuestro tiempo consciente pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo en ese momento. Y ese estado de mente errante, lo que los científicos llaman mind wandering, está directamente asociado con niveles más altos de malestar emocional, peor calidad de sueño, mayor inflamación en el cuerpo y una percepción de insatisfacción generalizada con la vida. Los monjes budistas no tenían escáneres cerebrales, pero tenían algo igual de poderoso: décadas de observación interna rigurosa. Y lo que describieron hace 2500 años coincide exactamente con lo que los laboratorios modernos están midiendo hoy. Llamaban a este estado mental la mente de los 100 caballos. Una mente que galopa sin dirección, que salta de un recuerdo doloroso a una preocupación futura, de una conversación no resuelta a un miedo que todavía no tiene forma. Y lo que los maestros entendieron con una profundidad que pocas culturas han igualado es que ese galope constante no es inocuo, tiene un costo físico real. Cada pensamiento que percibe una amenaza, real o imaginaria, activa en el cuerpo una respuesta idéntica a la que se activaría ante un peligro físico. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol, los músculos se contraen, la digestión se ralentiza, la respiración se vuelve corta y rápida. El sistema inmune reduce temporalmente su actividad para redirigir los recursos hacia la respuesta de emergencia.
Eso es perfectamente funcional cuando el peligro es real y dura poco tiempo. El cuerpo fue diseñado para responder así ante amenazas concretas y luego regresar al equilibrio. Pero cuando la mente vive en un estado de alerta sostenida, cuando los pensamientos de amenaza no cesan, cuando el cuerpo permanece en modo de emergencia de manera crónica, los sistemas de recuperación se apagan porque el organismo interpreta que no hay tiempo para sanar. El problema no es que la mente piense. Pensar es su función más esencial. El problema es cuando la mente no puede parar. Cuando los pensamientos ya no son herramientas que el ser humano usa para resolver situaciones, sino ruidos que el ser humano no puede apagar. Los maestros budistas identificaron 3 raíces específicas de esta agitación mental. Las llamaban los 3 venenos. El primero es el apego, el deseo de que las cosas sean distintas de como son, que el pasado hubiera sido diferente, que el futuro sea como yo lo imagino, que las personas actúen como yo necesito. Ese deseo, cuando no puede satisfacerse, genera una tensión sostenida que el cuerpo registra como estrés. El segundo veneno es el rechazo, la resistencia a lo que ya está presente. El dolor que se resiste duele el doble. La emoción que se niega no desaparece, se acumula. La situación que no se acepta ocupa un espacio mental enorme, consumiendo energía que podría usarse para actuar o para sanar. El tercer veneno es la ignorancia, pero no la ignorancia como falta de información. Los maestros la definían como el olvido de la impermanencia, el olvido de que todo cambia, que el dolor que estás sintiendo ahora no es permanente, que la persona que eres hoy no es la misma que serás dentro de un año, que esta situación también pasará. Cuando estos 3 venenos operan juntos en una mente, crean un estado que los textos budistas describen como dukkha, generalmente traducido como sufrimiento, pero que literalmente significa algo más preciso: la rueda que gira mal. Una rueda con el eje descentrado que nunca puede girar con fluidez. Y ese descentramiento mental tiene una consecuencia directa en el cuerpo: la inflamación crónica. Los estudios actuales muestran que el estrés psicológico sostenido eleva los marcadores inflamatorios en sangre, deteriora la telomerasa que protege el material genético, altera la microbiota intestinal y suprime la función del sistema inmune adaptativo. Los monjes no sabían de telómeros ni de microbiota, pero sabían que una mente agitada produce un cuerpo enfermo, y sabían que la solución no era suprimir los pensamientos, era cambiar la relación con ellos. La práctica que propone el budismo para esto no se llama control mental, se llama observación ecuánime. Es la capacidad de mirar los propios pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo, sin identificarse con ellos, sin luchar contra ellos, sin seguirlos a donde quieren llevar. Cuando un pensamiento de miedo aparece y tú lo observas en lugar de convertirte en él, algo cambia en el sistema nervioso. El pensamiento no genera la cadena automática de reacciones emocionales y físicas que normalmente generaría. Es como cortar el cable entre la chispa y la dinamita. Esto no es represión, no es indiferencia, es discernimiento. Es la diferencia entre ser el río y ser la orilla que lo observa. Y esa orilla, ese punto de observación interno, es exactamente el lugar desde donde la sanación puede comenzar. Porque cuando el sistema nervioso deja de recibir señales constantes de emergencia, el cuerpo regresa automáticamente a su modo natural, el modo de restauración, de regeneración, de equilibrio. No es algo que tengas que forzar, es algo que simplemente ocurre cuando dejas de impedirlo. Si esta verdad está resonando contigo, escribe en los comentarios: respiro y vuelvo a mi paz. Y si sientes que esta enseñanza está aportando claridad a tu vida, puedes apoyar esta energía con un super chat, como un intercambio consciente para sostener este espacio de despertar. Hay una imagen que los maestros budistas usaban con frecuencia, y que una vez que la recibes de verdad, transforma por completo la manera en que te relacionas con tu mente. Decían que la mente es como la tierra, fértil, poderosa,
completamente indiferente al tipo de semilla que recibe. La tierra no distingue entre una semilla de flor y una de maleza. No juzga, no selecciona. Solo hace lo que siempre ha hecho: tomar lo que recibe y convertirlo en vida. Y la mente funciona exactamente igual. Cada pensamiento que entra en ella y recibe atención se convierte en un patrón. Cada patrón que se repite con suficiente frecuencia se convierte en una red neuronal. Y cada red neuronal que se consolida define cómo el cerebro procesa la realidad, cómo el cuerpo responde al entorno y qué tipo de vida emocional y física experimenta esa persona. Esto no es una metáfora espiritual, es neuroplasticidad, uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia del siglo XX. La idea de que el cerebro no es una estructura fija, sino un órgano vivo que se reorganiza continuamente en función de los estímulos que recibe. Y el estímulo más constante y poderoso que recibe el cerebro no son las pantallas, ni las noticias, ni el trabajo. Son los pensamientos propios. Lo que piensas con frecuencia, literalmente, te moldea. Los maestros budistas entendieron esto a través de décadas de observación interna y lo expresaron con una enseñanza que aparece en los textos del Dhammapada, uno de los libros sagrados más antiguos del budismo. La mente lo es todo. Te conviertes en lo que piensas. Pero lo que pocas personas comprenden es la dimensión corporal de esta verdad. Cuando piensas en algo que te genera miedo, el cuerpo segrega cortisol. Cuando piensas en algo que te genera rabia, el cuerpo libera adrenalina. Cuando piensas en algo que te genera tristeza, la actividad del sistema inmune se reduce measurablemente. Y cuando piensas en algo que te genera gratitud o amor, el cuerpo libera oxitocina y dopamina, que son los neurotransmisores asociados a la reparación, a la conexión y al bienestar. En otras palabras, cada pensamiento es una instrucción química que el cerebro envía al cuerpo. El jardín de la mente no es solo una realidad emocional, es una realidad biológica. Y el problema que los maestros budistas identificaron con tanta claridad es que la mayoría de las personas no cultiva ese jardín conscientemente. Lo deja crecer solo. Y cuando un jardín se deja solo, no crece el vacío. Crecen las plantas que el viento trae, los miedos heredados de la infancia, las creencias absorbidas de personas que tampoco eran libres, los juicios repetidos hasta convertirse en certezas, las autocríticas que se disfrazan de responsabilidad. Las malas hierbas crecen solas, las flores requieren cuidado. El cuidado consciente del jardín interior comienza con una capacidad que los monjes llamaban prajna, que puede traducirse como sabiduría discerniente. No es un estado místico reservado para los iluminados. Es una habilidad práctica que cualquier persona puede desarrollar con práctica sostenida. Prajna es la capacidad de hacer una pausa antes de actuar desde un pensamiento, de observar el pensamiento y preguntarse: ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿O es solo miedo disfrazado de verdad? ¿Este pensamiento me abre o me cierra? ¿Me nutre o me drena? Hay pensamientos que tienen toda la apariencia de la razón y de la responsabilidad, pero en el fondo solo alimentan la ansiedad. El pensamiento que dice: tengo que preocuparme porque de lo contrario algo saldrá mal, no es prudencia, es ansiedad disfrazada de control. El pensamiento que dice: nunca soy suficiente, no es autoconocimiento. Es una semilla de sufrimiento que alguien sembró en tu jardín mucho antes de que pudieras elegir. Prajna es la capacidad de ver esa diferencia. Y una vez que la ves, tienes algo que muy pocas personas tienen: una elección real. Los monjes no enseñaban a suprimir los pensamientos negativos, enseñaban a no alimentarlos, a no regarlos, a no darles la atención que los convierte en patrón, porque un pensamiento al que no se le da atención se marchita, como una semilla que cae en tierra árida. Puede haber llegado, pero sin agua no echa raíces, y en cambio, los pensamientos que se cultivan intencionalmente, la compasión hacia uno mismo, la confianza en la propia capacidad de adaptación, la gratitud por lo que está presente en lugar del duelo por lo que falta.
esos pensamientos sí echan raíces y con el tiempo cambian la química del cuerpo de manera sostenida. Estudios en psiconeuroinmunología, la ciencia que estudia la relación entre la mente, el sistema nervioso y el sistema inmune, han documentado que las personas que practican formas de pensamiento compasivo y de atención plena durante períodos sostenidos muestran cambios medibles en los marcadores de inflamación, en la longitud de los telómeros y en la actividad de ciertas regiones cerebrales asociadas al bienestar. Los monjes lo sabían sin los instrumentos y cultivaron durante siglos esa sabiduría para poder transmitirla. Hoy, esa sabiduría está disponible para ti. El jardín interior puede ser transformado, no de golpe, no con violencia, sino con la paciencia del jardinero que sabe que la tierra responde al cuidado constante y que cada semilla de conciencia sembrada hoy dará fruto en el cuerpo y en la vida de mañana. Si estás dispuesto a transformar tu jardín interior, escribe: cultivo pensamientos de luz. Y si sientes que estas enseñanzas merecen seguir expandiéndose, puedes sostener este espacio espiritual enviando un superchat con intención consciente. Los monjes budistas no esperaban sentirse bien para empezar a practicar. Practicaban para sentirse bien. Y esa diferencia es quizás la más importante de toda la tradición espiritual budista. No se buscaba la paz como recompensa de haber hecho las cosas bien. Se creaba la paz como condición para poder hacer las cosas bien. Sus rituales del amanecer eran precisamente eso, una tecnología de creación de condiciones internas, una manera de sintonizar el sistema nervioso con un estado de equilibrio antes de que el mundo exterior comenzara a hacer sus demandas. Y elegían el amanecer por una razón que la neurociencia moderna confirma con exactitud. En las primeras horas de la mañana, el cerebro está en un estado de transición entre el sueño y la vigilia plena. Las ondas cerebrales se mueven lentamente en lo que se conoce como estado teta, que es el mismo estado que se alcanza en meditación profunda. Es un estado de alta receptividad, donde los patrones de pensamiento aún no están completamente activados y la mente es extraordinariamente sensible a lo que recibe. Los monjes sabían, por experiencia directa, que lo que se introduce en la mente en ese estado de umbral tiene una capacidad de enraizamiento mucho mayor que cualquier cosa que se reciba durante el resto del día, y construyeron sus rituales exactamente para aprovechar esa ventana. Aquí está ese ritual, adaptado para cualquier persona, en cualquier contexto de vida moderno. El primer paso es detenerse antes de que el mundo entre, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en el trabajo, antes de que los pendientes del día comiencen a reclamar atención. Solo detenerse, quedarse en silencio por un momento, notar que estás aquí, en este cuerpo, en este día, en este momento que aún no ha sido contaminado por ninguna urgencia. Esa pausa, esos primeros segundos o minutos en silencio antes de que el mundo entre, son el acto fundacional del ritual. Son el equivalente moderno del momento en que los monjes abrían los ojos y, antes de moverse, hacían una sola cosa: notar que estaban vivos, no con entusiasmo forzado, solo con reconocimiento tranquilo. Estoy aquí. Este es un nuevo día. El segundo paso es la respiración consciente extendida, no la respiración cuadrada rápida que se menciona en muchos libros. Algo más lento, más generoso. Inhala contando mentalmente hasta 5, permitiendo que el abdomen se expanda primero y el pecho después. Sostén el aire con suavidad durante 3 conteos y exhala lentamente durante 7 u 8 conteos hasta que el cuerpo esté completamente vacío. Esa exhalación larga es la clave que pocas personas conocen. El nervio vago, que es el nervio que conecta el cerebro con casi todos los órganos internos, se activa especialmente durante las exhalaciones largas. Y cuando el nervio vago se activa, el sistema nervioso parasimpático entra en funcionamiento, reduciendo la frecuencia cardíaca, relajando la musculatura, bajando la presión arterial y enviando al cuerpo una señal inequívoca: no hay peligro, puedes descansar.
Puedes regenerarte. Repite este ciclo durante 8 o 10 respiraciones completas, con toda tu atención puesta en la sensación del aire entrando y saliendo. Si tu mente se distrae, no la corrijas con frustración, solo regresa, con la gentileza de alguien que recoge a un niño que se alejó un momento. El tercer paso es el escaneo consciente del cuerpo. Lleva tu atención, lentamente, desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies, sin intentar cambiar nada, solo observar. Hay tensión en la mandíbula, en los hombros, en el pecho, en el abdomen. Los maestros budistas enseñaban que el cuerpo retiene en sus tejidos las emociones no procesadas. La rabia que nunca se expresó vive en la tensión de los hombros. El miedo que nunca se reconoció vive en la contracción del estómago. El duelo que no se lloró vive en la presión del pecho. Y la primera medicina para todo eso no es el movimiento ni el ejercicio ni ninguna técnica sofisticada. Es simplemente la atención. Cuando llevas conciencia a una zona del cuerpo que está tensa, algo ocurre que es difícil de explicar pero muy fácil de sentir. La tensión comienza a moverse. No siempre desaparece de inmediato, pero se mueve. Y en ese movimiento está el inicio de la liberación. El cuarto paso son las palabras de anclaje. Los monjes usaban mantras no como fórmulas mágicas, sino como instrumentos de calibración. Una palabra repetida con atención activa, regiones específicas del cerebro y genera patrones de ondas que el electroencefalógrafo moderno puede medir. Pero la función más importante del mantra es su capacidad de anclar la atención al presente e interrumpir los ciclos de pensamiento automático. Aquí hay 3 frases que puedes usar como anclajes en tu ritual del amanecer. Primera frase: soy más grande que lo que pienso de mí mismo. Respira profundo entre cada una. Segunda frase: mi cuerpo lleva dentro la inteligencia de millones de años de vida. Sabe sanar. Respira profundo. Tercera frase: hoy elijo estar presente en lo que hago y compasivo con lo que siento. Respira profundo. No las repitas como un automatismo. Detente en cada una. Deja que resuenen. Que las palabras desciendan desde la mente hasta el pecho y sean algo que se siente, no solo algo que se piensa. El quinto y último paso del ritual es el silencio activo. No el silencio de quien espera que algo ocurra. El silencio de quien está completamente presente sin ninguna agenda. 2 o 3 minutos. Sin música, sin guía, sin estímulo de ningún tipo. Solo estar, en el cuerpo, en el momento, con la respiración que sigue y sigue, suave como el latido del corazón que no se detiene. Ese silencio no está vacío. Está lleno de algo que la mente activa raramente puede tocar, la presencia pura, el estado en que no hay pasado que resolver ni futuro que anticipar, solo el momento que existe ahora, y es desde ese estado desde donde la medicina interior recibe la señal más poderosa de todas, una señal que dice: hay paz, hay espacio, puedes trabajar. Este ritual completo requiere entre 10 y 20 minutos. No más, y su efecto no se limita a esos minutos. El estado interno que crea persiste durante horas, porque lo que estás haciendo no es solo relajarte. Estás entrenando al sistema nervioso para reconocer el equilibrio como su estado por defecto en lugar de la excepción. Los monjes practicaban esto durante décadas, pero sus efectos no requieren décadas. Estudios en reducción de estrés basada en mindfulness muestran cambios estructurales medibles en el cerebro después de tan solo 8 semanas de práctica diaria. 8 semanas, 20 minutos al día. El costo más bajo que existe para una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. Si estás practicando esto mientras escuchas, escribe en los comentarios: mi energía se está restaurando. Y si esta experiencia está despertando algo profundo dentro de ti, puedes sostener esta energía compartiendo un superchat como un gesto consciente de apoyo a esta comunidad. Hay una pregunta que pocas personas se hacen cuando empiezan a explorar el camino de la sanación interior. ¿Cuándo termina la sanación?
Y la respuesta budista es tan simple que desconcierta. No termina, porque la sanación no es un estado al que se llega, es una manera de vivir. Los maestros hacían una distinción sutil pero fundamental entre dos tipos de personas. Estaba la persona que busca sanarse, que vive orientada hacia un futuro en que estará bien, cuando resuelva esto, cuando deje de sentir aquello, cuando las circunstancias cambien. Y estaba la persona que vive sanando, que no espera ningún momento futuro porque comprende que el único lugar donde la sanación puede ocurrir es el presente. Que cada respiración consciente es sanación, que cada momento de observación sin juicio es sanación, que cada elección hecha desde la conciencia en lugar del automatismo es sanación. Esta segunda persona no está libre de dolor, no está libre de dificultad, pero tiene algo que la primera no tiene, una relación diferente con todo lo que vive. Los budistas llamaban a esta forma de vivir bhavana, que en pali significa cultivo o desarrollo. No era una actividad separada de la vida cotidiana. Era la vida cotidiana vivida con plena conciencia. Comer con atención plena era bhavana. Escuchar a otros sin que la mente se adelante a la respuesta era bhavana. Caminar sintiendo el peso del cuerpo sobre la tierra era bhavana. Responder a una situación difícil desde la ecuanimidad en lugar de la reacción automática era bhavana. No rituales solemnes realizados en un espacio especial, sino la vida entera convertida en práctica. Y esa práctica continua tiene un efecto que los maestros describían con la imagen del río y la roca. Una gota de agua no mueve una roca, ni 10 gotas, ni 1000. Pero un río que fluye constante sobre la misma roca, durante meses, durante años, la transforma por completo, no con violencia, con persistencia. Así funcionan las prácticas de conciencia en el cuerpo y en la mente. Una sola respiración consciente en un momento de estrés no elimina el estrés, pero una persona que respira conscientemente, que observa sus pensamientos, que se trata con compasión, que vive con bhavana durante semanas, durante meses, experimenta algo que no tiene nombre exacto en los idiomas occidentales, pero que el budismo llama sukha. Sukha se traduce habitualmente como felicidad o bienestar, pero esa traducción no captura su dimensión más esencial. Sukha es la rueda que gira bien, la rueda con el eje centrado que permite el movimiento fluido sin fricción. Es la contraparte exacta de dukkha, el sufrimiento que ocurre cuando el eje está descentrado. Y lo más importante de sukha es que no depende de las circunstancias externas. No es la alegría que se siente cuando las cosas van bien. Es la estabilidad que permanece incluso cuando las cosas van mal. No es la ausencia de dificultad, es la presencia de algo más profundo que la dificultad. Un centro que no se mueve aunque todo a su alrededor esté en movimiento. Esa estabilidad, los maestros la llamaban la medicina más profunda, porque desde ese centro, el cuerpo puede regenerarse incluso en medio de circunstancias adversas. El sistema inmune funciona mejor, la inflamación se regula, el sueño se restaura, la energía se equilibra, no porque nada malo esté ocurriendo, sino porque la persona ya no está usando toda su energía para resistir lo que ocurre. El budismo tiene una enseñanza que parece paradójica, pero que la experiencia confirma una y otra vez. La mayor parte del sufrimiento no viene de lo que nos ocurre, sino de la energía que gastamos, resistiéndonos a lo que nos ocurre. Y cuando esa resistencia se disuelve, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la relación con ellos cambia, algo ocurre en el cuerpo que solo puede llamarse sanación. Vivir sanando no significa que nunca volverás a sentir dolor. Significa que el dolor ya no tendrá el poder de descentrarte completamente, que podrás sentirlo, transitarlo y volver al centro, una y otra vez, con cada vez más naturalidad. Significa que las cosas que antes te agotaban empezarán a pesar menos, que las decisiones que antes te costaban semanas de parálisis se vuelven más claras, que las relaciones que antes generaban fricción constante encuentran un ritmo más fluido, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que lo habitas.
Los monjes tenían un dicho: no busques la paz, conviértete en alguien que puede recibirla, porque la paz no llega a la vida agitada, llega a la vida que ha hecho espacio para ella. Y ese espacio se crea con las mismas herramientas que hemos explorado hoy: la respiración que regresa al cuerpo, la observación que desactiva el pensamiento automático, el cultivo consciente del jardín interior, el ritual que entrena al sistema nervioso hacia el equilibrio, y la comprensión de que sanar no es un destino, sino una dirección que se elige, momento a momento, con cada pequeña decisión de vivir con más conciencia. Si decides recorrer este camino, escribe en los comentarios: activo mi poder de sanación. Y si este mensaje ha resonado profundamente contigo, puedes expandir esta comunidad consciente enviando un superchat para sostener esta energía espiritual. Vivimos en la era del ruido. No solo el ruido físico de las ciudades, los automóviles, las pantallas encendidas a toda hora. Hay un ruido más profundo y más dañino que ese: el ruido interno. La voz que comenta todo lo que haces, la mente que evalúa, juzga, compara, anticipa, recuerda, planifica sin parar. Y lo que pocas personas saben es que ese ruido interno tiene un costo biológico concreto que la ciencia ha comenzado a medir con una precisión asombrosa. Investigadores de la Universidad de Duke descubrieron algo sorprendente cuando estudiaban el efecto del sonido y del silencio en el cerebro. Esperaban que el silencio fuera simplemente la ausencia de estimulación, un estado neutro, un paréntesis entre estímulos. Pero encontraron algo completamente distinto. 2 horas de silencio diario provocaron la regeneración de nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro directamente asociada al aprendizaje, a la memoria y a la regulación emocional. El silencio no era una ausencia, era un estímulo activo, una señal biológica a la que el cerebro respondía con crecimiento real. Los monjes budistas no sabían de hipocampos ni de neurogénesis, pero habían descubierto algo equivalente hace más de 2000 años, no en un laboratorio, sino en el interior de ellos mismos. El silencio no es el vacío, es el medio en que la mente más profunda puede ser escuchada. En los monasterios zen existe una práctica llamada sesshin, que puede traducirse como recoger o tocar la mente. Son períodos de silencio intensivo que duran varios días, durante los cuales los monjes no hablan, no leen, no escriben, solo meditan, caminan en meditación, comen y duermen, todo en completo silencio interior y exterior. No es una práctica de castigo ni de privación, es una tecnología de profundización, porque los maestros zen descubrieron algo que la psicología moderna confirma: la mayoría de lo que llamamos pensamiento no es reflexión genuina, es ruido de fondo. Son los mismos patrones circulando una y otra vez, disfrazados de novedad, pero repitiendo siempre las mismas historias sobre quiénes somos, qué podemos esperar del mundo y qué merecemos. Y mientras ese ruido ocupa el primer plano de la conciencia, hay algo más profundo que no puede ser escuchado. Los maestros lo llamaban de diferentes maneras según la tradición. Algunos lo llamaban la voz del maestro interior, otros lo llamaban la inteligencia del corazón. En la tradición Theravada lo nombraban como Sita, la mente del corazón, que no es el pensamiento racional, sino una forma más profunda de conocimiento que sabe lo que el intelecto no puede calcular, lo que siente antes de que la razón razone, lo que reconoce la verdad antes de que el argumento la construya. Esa inteligencia más profunda siempre está presente, nunca se fue a ningún lado, pero el ruido constante de la mente ordinaria la ahoga. Y cuando el silencio llega de verdad, cuando el ruido se detiene aunque sea por momentos, esa voz más profunda puede hacerse escuchar. Muchas personas han vivido esta experiencia sin saber nombrarla. La solución a un problema que llevaban semanas sin resolver apareció de repente durante una ducha larga, en medio de un paseo tranquilo, en ese instante entre dormirse y despertar. No llegó a través del pensamiento deliberado. Llegó en un espacio de relativa quietud mental. Los budistas dirían que no llegó desde afuera, que ya estaba dentro,
esperando ser escuchada, y que el silencio simplemente le dio el espacio para emerger. Pero el silencio del que hablan los maestros budistas no es solo la ausencia de sonido exterior. Es un estado interno específico que puede cultivarse incluso en medio del ruido del mundo. Es una postura de la conciencia, no una condición del ambiente, y ese silencio interior tiene 3 dimensiones que los maestros distinguían con claridad. La primera dimensión es el silencio de la voz que comenta. Esa narración interna constante que está siempre evaluando lo que ocurre, comparando con lo que ocurrió antes, juzgando si esto es bueno o malo, etiquetando cada experiencia antes de que ésta pueda ser vivida plenamente. Silenciar esa voz no significa suprimirla, significa observarla sin seguirla, escucharla como si fuera la radio de un vecino, presente, audible, pero claramente no tuya. La segunda dimensión es el silencio de la resistencia, la tensión que el cuerpo mantiene cuando la mente está luchando contra algo, cuando hay algo que no queremos sentir, que no queremos aceptar, que queremos que sea diferente. Ese no interior, esa negativa silenciosa que el cuerpo sostiene como una contracción permanente en el pecho, en el abdomen, en los hombros. El silencio interior comienza cuando esa resistencia se suelta, aunque sea parcialmente. No porque la situación cambie, sino porque dejamos de gastar energía luchando contra lo que ya existe. La tercera dimensión es el silencio del tiempo, el descanso del movimiento pendular que la mente hace constantemente entre el pasado y el futuro. La mente ordinaria rara vez está en el presente. Está analizando lo que ya fue o anticipando lo que podría ser, y ese movimiento tiene un costo energético enorme. El silencio del tiempo es el regreso al único momento donde la vida realmente ocurre. Cuando estas 3 dimensiones se alinean, aunque sea por segundos, algo ocurre en el cuerpo que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que cualquiera que lo haya experimentado reconoce de inmediato. Una profundidad. Una quietud que no es pasividad sino presencia plena. Una sensación de amplitud interior, como si el espacio dentro del pecho se expandiera sin límite. Los maestros tibetanos la describían como el cielo sin nubes, vasto, abierto, sin fronteras, sin esfuerzo. Y en ese estado, el cuerpo hace algo que no puede hacer de ninguna otra manera. Se suelta completamente. No la relajación superficial de quien ve televisión o escrolea el teléfono, donde el cuerpo está quieto pero la mente sigue activa procesando estímulos. Una relajación más profunda, la que libera la tensión sostenida en los músculos involuntarios que ni siquiera sabías que estaban contraídos, la que baja la presión intraocular, la que regula el ritmo cardíaco hacia sus frecuencias más saludables y coherentes. El cardiólogo Herbert Benson de la Universidad de Harvard estudió este estado durante décadas y lo llamó la respuesta de relajación. Descubrió que inducir este estado de manera regular reduce de forma medible la presión arterial, disminuye la producción de hormonas del estrés, mejora la función del sistema inmune y reduce significativamente los marcadores de inflamación sistémica. Todo eso disponible en el silencio, sin costo, sin efectos secundarios, sin prescripción médica. Pero hay una dimensión del silencio que va más allá de sus efectos fisiológicos y que los maestros budistas consideraban su regalo más profundo, su capacidad de revelar quién eres cuando no estás siendo ninguno de tus pensamientos. La mayoría de las personas se identifica completamente con el contenido de su mente. Cree que sus pensamientos son lo que es, que sus preocupaciones definen su realidad, que sus historias sobre sí mismo son la verdad de lo que es. El silencio revela algo diferente. Cuando los pensamientos se calman, cuando el ruido de fondo disminuye, emerge algo que no puede describirse como un pensamiento ni como una emoción. Es más parecido a una presencia, una conciencia que observa el ir y venir de los pensamientos sin ser ninguno de ellos. Una que no empezó cuando comenzaste a pensar y que no termina cuando dejas de pensar. Los maestros llamaban a esto la naturaleza original de la mente,
el estado anterior a toda historia, anterior a toda identidad construida, anterior a todos los condicionamientos. Y describían este estado no como un logro espiritual reservado para los iluminados, sino como la naturaleza real de todo ser humano, siempre presente, simplemente cubierta por el ruido. Y cuando una persona toca ese estado, aunque sea brevemente, algo cambia de manera permanente en su relación con el sufrimiento, porque ha experimentado, de manera directa y no teórica, que hay algo en ella que es más grande que sus problemas, algo que no está enfermo, aunque el cuerpo lo esté, algo que no está roto aunque la vida se sienta rota, algo que permanece íntegro, silencioso y estable, en el fondo de toda experiencia. Y contactar con ese algo, aunque sea por momentos, tiene un efecto sanador que ninguna técnica puede reemplazar. Los maestros budistas tienen una práctica específica para cultivar el silencio interior que puede integrarse en cualquier tipo de vida moderna. La llamaban el gran silencio, y no requiere retiro ni condiciones especiales. Comienza con una decisión diaria sencilla: elegir al menos una actividad del día para realizarla en silencio completo. Sin música, sin podcast, sin conversación interna deliberada. Puede ser comer, puede ser caminar, puede ser preparar el café de la mañana, ducharse, lavar los platos al final del día. La única condición es hacer esa actividad con atención total. Sentir cada sensación tal como es, sin filtrarla a través del pensamiento. La temperatura del agua en las manos, el peso del cuerpo al caminar, el sabor de la comida en la boca, cada nota, cada textura, sin prisa por tragar y pasar a lo siguiente. Al principio, la mente protestará. Querrá pensar en algo, querrá planificar la reunión de mañana, querrá recordar la conversación de ayer, querrá evaluar si lo que estás haciendo está bien hecho. Eso es normal. Es el ruido de fondo que lleva años siendo el único idioma que la mente conoce. Pero con práctica sostenida, algo comienza a ceder. Los periodos de silencio interior se vuelven más largos. El ruido de fondo se vuelve menos urgente, menos convincente. Y en esos espacios de quietud, algo que estaba adormecido bajo el peso del ruido comienza a despertar. Los maestros lo describían con una imagen que se repite a lo largo de todas las tradiciones contemplativas. El silencio es al alma lo que el sueño es al cuerpo. No un lujo, una necesidad. Así como el cuerpo sin sueño suficiente no puede regenerarse, no puede consolidar memorias, no puede equilibrar sus hormonas ni reparar sus tejidos, el alma sin silencio suficiente no puede orientarse. Se pierde en el ruido, pierde contacto con su propia sabiduría, y sin esa orientación interior, todas las demás prácticas pierden su raíz, su profundidad, su poder de transformación real. El silencio no es una práctica más que se añade a la lista de cosas que hacer. Es la condición que hace posible todo lo demás. Es el suelo en que la respiración consciente alcanza su mayor profundidad. Es el espacio en que el jardín de la mente puede ser observado con la claridad necesaria para cultivarlo bien. Es el estado desde el cual el ritual del amanecer no es un ejercicio, sino una experiencia genuina de contacto con algo más profundo que la rutina. Y es también, según los maestros más avanzados de la tradición budista, el lugar donde la sanación más profunda ocurre. No porque en el silencio hagamos algo especial, sino porque en el silencio dejamos de impedir lo que el cuerpo, la mente y el alma ya saben hacer por sí mismos cuando se les da el espacio necesario. Hay un proverbio zen que dice que el río que corre ruidoso no puede reflejar el cielo, pero el lago tranquilo refleja hasta las estrellas. Tu mente en calma puede reflejar lo que realmente eres. Y lo que realmente eres es mucho más grande, mucho más sabio y mucho más capaz de sanar de lo que el ruido te ha permitido ver hasta ahora. Si sientes que el silencio es una práctica que necesitas incorporar a tu vida, escribe en los comentarios: elijo el silencio como medicina.
Y si este espacio está siendo un lugar de encuentro genuino contigo mismo, puedes sostenerlo con un super chat, como un gesto consciente de gratitud por lo que aquí se comparte. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero tu poder de sanación nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo aquí, en tu respiración, en tu mente, en tu capacidad de amarte, de cuidarte, de volver al momento presente. Estas reglas no son teorías, son recordatorios de la sabiduría que tu alma siempre conoció. Y cuando comienzas a vivir desde esa conciencia, tu vida entera cambia. Si este tipo de enseñanzas resuena contigo, suscríbete a este canal. Este es un espacio para almas que están despertando, almas que están recordando su verdadera naturaleza. Y si deseas ayudar a sostener este espacio espiritual para que continúe creciendo, también puedes hacerlo mediante Super Chat, como un gesto consciente de apoyo a esta comunidad. Respira profundo y recuerda siempre esta verdad. La sanación no llega desde afuera, la sanación despierta desde dentro.